Buenos días, don Byron Ignacio. Buenos días, Carlos Adrián. Buenos días, Buenos días, licenciada. buenos días, Fátima, Luis Eduardo, Dailin, que hoy madrugó. Dailin, tú te vas a hacer el examen extraordinario, ¿verdad? Sí, licenciada. ¿Te llegó el correo con la información? Sí, me llegó, es que ahorita justo voy para la universidad a que me firmen la carta. Ah, vaya, de acuerdo. De acuerdo. ¿Quién más tengo aquí? Bueno, Freddy, que ya tiene la información. Solo ustedes dos serían de micro. El examen extraordinario es mañana y entonces ya les mandé la información al correo, les puse anuncio y ya lo había dicho también en la clase anterior. Así es que vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy, lamentando a los compañeros que no pueden conectarse por problemas con la señal, pero vamos a hacer lo posible por trabajar. Entramos a nuestra unidad número 5, que es la unidad de costos de producción. Bienvenida, Stephanie Cristina. Costos de producción. Dada la tecnología de producción de una empresa, los directivos deben decidir cómo van a producir. Los factores pueden combinarse de diferentes maneras para obtener la misma cantidad de producción. Más adelante vamos a ver cómo la tecnología ha venido a revolucionar el proceso productivo y es uno de los elementos que pueden combinarse, es uno de los factores que pueden combinarse de diferentes maneras para obtener la misma cantidad de producción. Por ejemplo, se puede obtener un determinado nivel de producción con una gran cantidad de trabajo y muy poco capital, con muy poco trabajo y una gran cantidad de capital, o con alguna otra combinación de los dos factores. Si se recuerdan, en el tema anterior, en la unidad número 4, estábamos viendo cómo se produce o cómo se lleva a cabo el proceso productivo cuando se incrementa uno solo de los factores productivos. Este tema lo que nos dice es cómo pueden darse las mejores combinaciones en el proceso productivo para obtener mejores costos de producción. Por ejemplo, se puede obtener un determinado nivel de producción con una gran cantidad de trabajo, o sea, agregando unidades de trabajo y con muy poco capital, o que el capital esté estable como lo veíamos en la unidad anterior. Con muy poco trabajo y una gran cantidad de capital, o sea, no agregamos más unidades de trabajo, sino que agregamos capital, o con alguna otra combinación que pudiera darse. Los costos de producción dependen de cómo se elige la combinación óptima, es decir, minimizadora de los costes de los factores. Los costes o costos, que es lo mismo de una empresa, dependen de su nivel de producción y que es probable que varíen con el tiempo. Algunos de los factores va a variar con el tiempo y eso va a hacer que varíe nuestro costo de producción. Vamos a ver un video que nos da una amplia información de lo que son los costos de producción y cómo se clasifican estos. Pongámosle atención al video, por favor. Los costos de producción son los costos relacionados con la fabricación o adquisición de bienes que generan ingresos para una empresa. También se refieren al monto total de dinero necesario para la producción de una cantidad específica de un producto. Como el objetivo de las empresas es maximizar las ganancias, resulta importante comprender los componentes de esas ganancias. Por un lado, las empresas tienen ingresos, que es la cantidad de dinero que viene de las ventas. Por otro lado, las empresas tienen los costos de producción. En economía, los costos de producción se refieren a los gastos fundamentales para obtener los factores de producción, que son tierra, trabajo, capital y gestión, requeridos para producir un producto. Así, son los costos que en esencia deben recibir los propietarios de los recursos para suponer que continuarán suministrándolos en un periodo específico de tiempo.
Determinar los costos de producción por producto y comprender las fuentes de esos costos son importantes para diversas razones. Ante todo, una empresa puede establecer el precio con fines de lucro sobre un producto si sabe cuánto cuesta producirlo. Elementos del coste de producción. Materiales directos. Son materias primas que forman parte del producto terminado, pudiéndose rastrear convenientemente en las unidades producidas. Ejemplos: algodón en textiles, plástico para hacer juguetes, acero para hacer carrocerías de automóviles. Trabajo directo. Es el trabajo de los trabajadores que participan directamente en el proceso de producción, que puede rastrearse de forma conveniente. Ejemplos: operadores de máquinas y ensambladores. Gastos directos. Cualquier gasto incurrido directamente en una unidad de costo, que no sean materiales directos ni trabajo directo. Estos gastos se pueden cargar directamente al costo del producto. Ejemplos: costo de moldes, diseños y patrones especiales. Cargos por alquiler de planta y equipos para trabajos específicos. Componentes y piezas procesadas para un trabajo especial. Gastos generales de fábrica. Dentro de los gastos generales de fábrica están los materiales indirectos, la mano de obra indirecta y los gastos indirectos. Materiales indirectos. Son materiales necesarios para completar un producto, pero cuyo consumo en el mismo es tan pequeño o complejo que no es apropiado tratarlos como material directo. Ejemplos son lubricantes, desechos de algodón, artículos de papelería. Mano de obra indirecta. Es el costo laboral de actividades relacionadas con la producción, que no se pueden asociar a los productos terminados. Ejemplos: supervisores, ayudantes generales, empleados del almacén, limpiadores, empleados de mantenimiento. Gastos indirectos. Cualquier gasto que se incurre en beneficio de más de un producto o actividad y deben distribuirse con una base apropiada a las diversas funciones. Incluyen calefacción, mantenimiento ligero, salario del gerente de fábrica, etc. Tipos de costes de producción. Hay varios tipos de costes de producción. Costos fijos. Son costos que no cambian con la cantidad de producción producida, es decir, deben pagarse incluso si no hay producción en absoluto. Costos variables. Son costos que cambian con la cantidad de producción producida, es decir, generalmente aumentan a medida que aumenta la producción y viceversa. A diferencia de los costos fijos, no se incurre en costos variables si no hay producción. Por tanto, generalmente se informan por unidad. Costo total. Describe la suma de los costos fijos totales y los costos variables totales. Incluye todos los costos en los que se incurre durante el proceso de producción. Costo promedio. Se define como el costo total dividido entre la cantidad de producción o el número de unidades producidas. Este es un factor importante cuando se tratan de tomar decisiones de producción, porque nos dice cuánto cuesta una unidad de producción. Además del costo total promedio, también se puede calcular el costo promedio y el costo variable promedio. Ejemplos de coste de producción. Costos fijos. Si se desea abrir un restaurante de hamburguesas, se deberá pagar el alquiler de su ubicación, digamos $900 por mes. Este es un costo fijo, porque sin importar cuántas hamburguesas se vendan, aún se tendrá que pagar el alquiler. Del mismo modo, se tendrá que pagar el salario de la camarera, independientemente de la cantidad de hamburguesas que sirva. Si gana $1,100 por mes, los costos fijos totales sumarán $2,000 mensuales. Costos variables. Se consideran costos variables los costos del pan para la hamburguesa, carne, lechuga y salsa de tomate. Supongamos que estos ingredientes totalizan $5 por hamburguesa. Si se venden 20 hamburguesas y los únicos costos variables son los costos de los ingredientes,
los costos variables totales resultarán en $100. Por el contrario, si se venden 200 hamburguesas, los costos variables totales suman $1,000. Si no se venden hamburguesas, los costos variables totales serán 0. Costo total. Supongamos que en el primer mes se logró vender 250 hamburguesas. En ese caso, el costo total de dirigir el restaurante será de $3,250. Es decir, $2,000 en costos fijos más $1,250 en costos variables. Costo promedio. El costo total promedio de producir una hamburguesa típica es $13, $3,25 entre 250 hamburguesas. Mientras tanto, el costo fijo promedio es de $8 por hamburguesa y el costo variable promedio suma $5 por hamburguesa. Vamos a empezar con Juan Alberto. Buenos días, Juan Alberto. Buenos días, licenciada. De acuerdo al video, ¿cuáles son los elementos del costo de producción? Están los directos, los indirectos. Si no estoy mal. Sí, pero ¿cuáles son los elementos? Hay elementos directos, indirectos, pero ¿cuáles son los elementos? Está la materia prima, ¿Sí? Están los trabajadores. ¿La mano de obra? Mano de obra, también está la maquinaria, que sería el capital, creo yo. Estamos con materiales, mano de obra. Mano de obra, podría ser el capital, que serían edificios o cosas así. No, te falta uno. No. Okay. Materia prima, que puede ser directa e indirecta. Mano de obra directa e indirecta. Y la tercera no me recuerdo, licenciada. Gastos directos e indirectos de fábrica. Correcto. Ahora dime, pues, ¿cuáles son los 3 elementos del costo de producción? Entonces sería materia prima, mano de obra y gastos directos e indirectos de producción. Exacto. Gracias, Juan Alberto. Bueno. Luis Eduardo. Buenos días, Luis Eduardo. Buenos días, licenciada. En economía, ¿qué es el costo de producción? Según el video. Bueno, yo creo que sería como el total de gastos en una empresa como para armar el bien o el servicio. Excelente, así es. Es el costo total de producir un bien o un servicio. Gracias, Luis Eduardo. Fernando Gabriel. Buen día, Fernando. Buen día. ¿Qué es el costo total en economía? De lo que decía el video, de acuerdo al video, ¿qué es el costo total? Pues el costo total es la suma del costo fijo y el costo variable. Excelente, así es, muchas gracias. Derek, buen día, Derek. Buenos días, licenciada. Creo que todavía viste la mayor parte del video, ¿verdad? Sí, son pedacitos que me agarró en la tarde, es que fue a hacer un mandado. De acuerdo. ¿Qué son los costos variables? No les sabría decir la verdad. Bien sabes, analiza, ¿qué es un costo variable? ¿Qué es un costo variable? ¿No, Derek? No, la verdad no doy. Bueno, no hay problema. Brandon Jair. Buen día, Brandon. Buen día, licenciada. ¿Qué es un costo variable, Brandon? Pues son costos que varían, así como, si no estoy mal, la electricidad creo que era. Sí, pero ¿qué es un costo variable? ¿Cómo se relaciona con la producción?
con la producción. Sí. Un costo variable. Pues, la verdad no sabría decirle también, licenciada. Bueno, de acuerdo. Vamos a ver. Ángel Gabriel. Ángel Gabriel. ¿No está Ángel? Bueno, no está Ángel Gabriel. Daniel Eduardo. ¿Qué es un costo variable, Daniel Eduardo? Buenos días, licenciada. Buenos días, Daniel Eduardo. La verdad no sé, me metí después de eso, pero si quieres lo investigo. No, solo quería, es que en el video lo decían que era un costo variable. Un costo variable es el costo que está relacionado directamente con la producción. Si se produce, va a haber costo variable. Dependiendo de la cantidad que se produzca, así va a ser el costo variable. Si no hay producción, no hay costo variable. Si decimos que si no hay producción, no hay costo variable, Daniel Eduardo, ¿cuál sería el costo que sí existe, haya o no haya producción, según el video? Hay un costo que existe, se esté produciendo o no se esté produciendo. El que existe, se está produciendo o no produciendo. ¿Sí? ¿Cuál es? No sé, licenciada, la verdad. Bueno, de acuerdo, no hay problema, Daniel. Freddy Gustavo. Sí, dígame, licenciada. ¿Cuál es el costo que existe, se esté o no se esté produciendo? Son los costos fijos, ¿no? Sí, así es, son los costos fijos. Muchas gracias, Freddy. Bueno, el video nos daba una información así bastante general del tipo de costos, pero eso lo vamos a aprender ahorita en el tema que vamos a ver. Gracias a todos los que participaron. Los Concepto de costos de producción. Yo ya les he dicho en muchas oportunidades que no tenga pena decirme no sé, licenciada. Estamos aprendiendo. Ustedes aprenden de mí, yo aprendo de ustedes y juntos hacemos el curso. Lógicamente, si están aquí es porque quieren aprender, ¿verdad? Porque deben aprender. Pero me gusta que me contesten cuando yo les hablo, aunque me digan que no conocen o no saben lo que les estoy preguntando, pero es importante para mí saber que están poniendo atención en la clase. Y el hecho de que me pongan atención en la clase, yo lo tomo muy en cuenta. Yo tomo muy en cuenta la participación de cada uno de ustedes en la clase a la hora de que les estoy calificando tareas, a la hora de que estoy calificando evaluaciones, porque para mí es importante que estén atentos a la clase. Bueno. Concepto de costos de producción. La medición de los costes. ¿Qué costes son importantes o qué costos? Costes y costos es lo mismo. Antes de poder ver cómo minimizan las empresas los costes, debemos aclarar, para empezar, qué entendemos por costes y cómo debemos calcularlo. Por ejemplo, ¿qué conceptos deben incluirse en los costes de una empresa? Los costes comprenden claramente los salarios que paga a sus trabajadores. Ya vimos que hay mano de obra directa y mano de obra indirecta. Y el alquiler que paga por el espacio de la oficina. Gastos directos, gastos indirectos. Pero, ¿qué ocurre si la empresa ya posee un edificio de oficinas y no tiene que pagar un alquiler? Debemos tratar el dinero que gastó hace 2 o 3 años y que no puede recuperarse en equipo o investigación y desarrollo. Todas estas preguntas nos las vamos a contestar a lo largo del desarrollo de la unidad. ¿Qué ocurre si la empresa ya posee un edificio de oficinas y no tiene que pagar un alquiler?
¿Cómo debemos tratar el dinero que gastó hace 2 o 3 años y que no puede recuperarse? En equipo o en investigación y desarrollo. Esto lo vamos a conocer a lo largo de la unidad. El coste económico y el coste contable son 2 aspectos diferentes. El coste económico y el coste contable. Los economistas y los contables financieros o los contadores financieros conciben los costes de forma distinta. Los segundos, o sea, los contadores financieros, normalmente se ocupan de seguir la evolución del activo y del pasivo. Cuando estamos hablando de finanzas, nos interesa saber cuál es nuestro activo y cuál es nuestro pasivo. El activo está conformado por todos los bienes a favor de la empresa y el pasivo está conformado por todas las situaciones que están en contra de la empresa. Y de informar sobre los resultados pasados de la empresa para uso externo, por ejemplo, en las memorias anuales. Sabemos nosotros que la contabilidad es histórica, que los procesos o los periodos contables anteriores nos sirven a nosotros para poder tener fuentes de información para nuevos periodos contables. Los contables financieros, o sea, los contadores financieros, los auditores financieros, tienden a adoptar una perspectiva retrospectiva, o sea, retroceden en la información. Van a registros contables anteriores, que son la historia, para poder tomar algunas decisiones a la hora de analizar las finanzas y las operaciones de la empresa. El coste contable, que es el coste que calculan los contables financieros, puede comprender conceptos que un economista no incluiría y puede no incluir conceptos que los economistas normalmente incluirían. O sea, el contador financiero o el auditor financiero va a hacer uso de diferentes costos para poder incluirlos o no dentro del proceso contable. Por ejemplo, comprende los gastos reales más los gastos de depreciación del equipo de capital que se averiguan aplicando las normas fiscales al respecto. Los economistas, por su parte, confiamos en aquellos directivos que analizan la empresa pensando en el futuro. Si regresamos aquí, los economistas piensan en la empresa y cómo hacerla crecer, cómo hacerla abarcar un mercado más amplio, cómo pueda la empresa funcionar a nivel local y a nivel internacional. Mientras que un contador financiero o un auditor hace su trabajo con base a los activos y los pasivos de la empresa, a las ganancias y a las pérdidas de la empresa. Se ocupan los economistas de la asignación de los recursos escasos, por lo que les interesa saber cuáles serán probablemente los costos en el futuro y cómo podría reorganizarse la empresa sus recursos para reducirlo y mejorar su rentabilidad. Donde dice aquí se ocupa de la asignación de los escasos recursos. Le pregunto a Pablo Sebastián. Buen día, Pablo Sebastián. Buenos días, licenciada. ¿Te recuerdas tú cuál es el concepto de economía? Sí, era el que evaluaba, digamos, la interacción entre la sociedad y los aspectos como, bueno, económicos en general, así, la compra y venta entre proveedores y todo eso. Sí, vamos a ver. Gracias, Pablo Sebastián. Stephanie Cristina. Buenos días, Stephanie. Buenos días. ¿Te recuerdas tú del concepto de economía? Sí, es cómo actúan la sociedad y cómo distribuyen sus bienes o sus recursos para producir bienes. Excelente, así es. Gracias. Gracias, Pablo, y gracias, Stephanie Cristina. El concepto de economía nos decía esto, cómo la sociedad
hace uso o aprovecha sus escasos recursos para producir bienes a servicio de la sociedad. Los economistas, entonces, por ser economistas, hacen uso del concepto de la economía que dice que buscan la forma de aprovechar sus escasos recursos para producir en beneficio de la sociedad, por lo que les interesa saber cuáles serán probablemente los costes en el futuro y cómo podrían reorganizar la empresa sus recursos para reducirlo y mejorar su rentabilidad. ¿Cómo entonces la empresa va a reducir sus costos de producción para ser más rentable? Como veremos, les interesa a los economistas el coste económico, que es el coste de utilizar los recursos en la producción. Los financieros, los contadores, los auditores financieros van a tratar con lo referente a las ganancias que pueda obtener la empresa. Los economistas van a tratar el mejor aprovechamiento de los recursos para hacer crecer a la empresa. La palabra económico nos dice que debemos distinguir entre los costes que la empresa puede controlar y los que no puede controlar. Aquí desempeña un papel importante el concepto de coste de oportunidad. Eso también ya lo vimos a lo largo de las clases. José Eduardo. Buen día, José Eduardo. Está José Eduardo Portillo. Ay, no está. Glenda Marisol. Buen día, Glenda. Buen día, licenciada. ¿Te recuerdas tú qué es el coste de oportunidad? No, la verdad no me acuerdo. ¿No? Bueno. Gracias, Glenda. Giancarlos, ¿te recuerdas tú cuál es el coste de oportunidad? No, tampoco me recuerdo. Voluntariamente, ¿quién se acuerda qué es el coste de oportunidad? ¿Sí, Stephanie Rocío? El coste de oportunidad creo que era cuando se tiene que elegir entre dos opciones y prefieres una en vez de la otra. Excelente, así es. Es el costo que tiene la oportunidad que desechamos. O sea, teníamos oportunidad de elegir entre dos. El coste de oportunidad es lo que costaría la oportunidad que nosotros desechamos. Elegimos entre una moto Pasola y una moto normal. La que desechemos, el valor que tenga la que desechemos, va a ser nuestro costo de oportunidad. Gracias, Rocío. Bueno, entonces, el costo de oportunidad es el coste de un bien o servicio de la alternativa que estamos desechando al escoger la otra alternativa. Ese sería nuestro coste de oportunidad. El coste de oportunidad es el coste de las oportunidades que se pierden por no destinar los recursos de la empresa al mejor fin alternativo. Aquí el coste de oportunidad nos sirve para analizar otra situación. Es el coste de oportunidad que se pierden por no destinar los recursos de la empresa al mejor fin alternativo. O sea, porque la empresa no selecciona adecuadamente el proceso productivo que debe de aplicar para ser rentable. Consideramos, por ejemplo, el caso de una empresa que posee un edificio y que, por tanto, no paga ningún alquiler en el espacio de oficinas. Pero si una empresa no tuviera edificio propio, tendría que pagar ese costo. Entonces, el coste de oportunidad, o sea, la ventaja competitiva que tiene la empresa es que no paga un costo de alquiler porque tiene un edificio propio. ¿Significa eso que el coste de ese espacio es nulo? ¿O que no cuenta? ¿O que no es ninguna ventaja para la organización?
Mientras que el contable de la empresa diría que sí, un economista señalaría que la empresa podría obtener un alquiler por el arrendando a otra empresa. La empresa tiene un edificio propio y tiene varios locales, varias oficinas. El coste de oportunidad, según el economista, estaría en que la empresa puede rentar parte de los locales que tiene y obtener un ingreso extra para el economista, porque el economista está tratando de eficientar el proceso productivo. Mientras que el financiero diría que no cuenta, porque no es de su interés estar rentando los locales que tenga la empresa. Diferentes puntos de vista para ver situaciones dentro de el proceso productivo de una empresa. Este alquiler que deja de ganar es el coste de oportunidad, según los economistas. Trato de explicarles. La empresa tiene un edificio grande y ahí tiene sus oficinas, pero ocupa ciertos espacios para sus oficinas y le quedan algunos vacíos. El economista dice que esos locales vacíos son un coste de oportunidad para la empresa si lo renta a otras empresas y obtiene un ingreso extra. Mientras que el contador financiero, como no está viendo un coste de oportunidad, sino que solo está viendo los activos y los pasivos que puede llegar a tener una empresa, entonces solo lo ve como un activo que tiene la empresa, esos locales que quedan vacíos. Solo es un activo de la empresa que no representa ni ganancia ni pérdida, mientras que para el economista es una oportunidad de utilizar el espacio de oficinas y poder tener un ingreso extra. Por eso ese coste de oportunidad, según los economistas, que su lema es hacer el mejor aprovechamiento posible de los escasos recursos económicos, hacer un aprovechamiento de esos locales vacíos le va a representar a la organización un coste de oportunidad que va a ser positivo si rentan los locales y obtienen un ingreso extra. Y va a ser un coste de oportunidad negativo si teniendo los locales no los rentan y los dejan ahí disponibles sin tenerlos ocupados para nada. ¿Entendemos qué es el coste de oportunidad? Sí, licenciada. Gracias, Rocío. Gracias, David Giovanni. ¿Nos queda claro a todos cuál es el coste de oportunidad? Bueno, continuamos. Veamos cómo puede ser el coste de oportunidad que el coste económico sea diferente del coste contable en el tratamiento de los salarios y de la depreciación económica. Cómo el coste de oportunidad económico es diferente al coste contable en el tratamiento, por ejemplo, de los salarios y de la depreciación económica. Consideramos el caso del propietario de una tienda que gestiona él mismo, pero que decide no pagarse un sueldo. Es el dueño de la tienda, es el dueño del almacén, pero decide que él no va a ganar un salario. Aunque no se realice ninguna transacción monetaria y por tanto no se registre ningún coste contable, la empresa incurre en un coste de oportunidad porque el propietario podría percibir un sueldo competitivo trabajando en otro lugar. Pero ¿qué pasa con ese dinero que el propietario no está cobrando por atender la tienda? Es un coste de oportunidad, es una cantidad que la tienda puede utilizar para invertirla y poder incrementar sus ganancias. El financiero diría, bueno, no se está pagando, es un costo que no tiene nada que ver. Pero el economista diría, es la oportunidad o es una cantidad que le da la oportunidad de poder incrementar la mercadería para poder vender. Es una cantidad que le da la oportunidad de poder pagar los servicios y poder tener mejores utilidades.
Desde el punto de vista que se vea, el coste de oportunidad va a ser diferente. El economista siempre va a tratar de incrementar las utilidades de la empresa. El financiero, por el contrario, siempre va a ver cómo está el activo y cómo está el pasivo de la empresa y con qué capital se cuenta. Los contables y los economistas también suelen tratar depreciación de forma distinta. Catherine, Melissa, buenos días, Catherine. Buenos días, licenciada. ¿Qué es una depreciación para ti? Depreciación es, por ejemplo, que yo compro un carro del año de agencia en 150,000 quetzales y de aquí un año después del uso ha bajado a 130,000 quetzales. Exacto, baja el valor económico, ¿verdad? Gracias, Catherine. Cuando estiman la futura rentabilidad de una empresa, a los economistas y a los directivos les interesa el coste de capital de la planta y maquinaria. Este implica no solo el gasto monetario realizado para comprar y poner en funcionamiento la maquinaria, sino también el coste del desgaste. ¿Cuánto es la depreciación o cuánto valor económico está perdiendo una maquinaria a través de la depreciación? Cuando se evalúan los resultados pasados, los expertos en contabilidad de costos, al realizar sus cálculos de los costos y los beneficios, utilizan reglas fiscales que se aplican a tipos de activos definidos en un sentido general para averiguar la depreciación. Vamos a ver. Diego Andrés Patán. Buenos días, licenciado. Buenos días, Diego Andrés. ¿Cuánto es el monto de la depreciación según la ley en Guatemala? Híjole. ¿No? La verdad no sabría decirle. Bueno, para vehículos es de un 20%, para maquinarias es un 25%, o dependiendo la naturaleza de la empresa, hay leyes especiales que cubren los porcentajes o que dictan los porcentajes que deben depreciarse. Gracias, Diego Andrés. Cuando se evalúan los resultados pasados, los expertos en contabilidad de costes, al realizar sus cálculos de los costes y los beneficios, utilizan reglas fiscales. ¿Qué quiere decir reglas fiscales? Lo que dice la ley. De un país a otro hay diferencia en la forma de calcular las amortizaciones y las depreciaciones, y dependiendo de la naturaleza de la empresa, así será el porcentaje que se le aplique. Utilizan reglas fiscales que se aplican a tipos de activos definidos en un sentido general para averiguar la depreciación. La maquinaria tiene diferente porcentaje que el equipo, que los vehículos. O sea, cada uno se le asigna, según la ley guatemalteca, el porcentaje de depreciación que se le debe aplicar. Pero estas deducciones por depreciación no tienen por qué reflejar el verdadero desgaste del equipo, que es probable que varíe de unos activos a otros. Puede ser que la maquinaria o la máquina esté en perfectas condiciones, esté trabajando adecuadamente, pero por ley hay que hacerle una depreciación. Y al hacerle la depreciación anual, va perdiendo su valor económico, porque el valor real o el valor físico de la maquinaria sigue siendo muy bueno si la maquinaria sigue funcionando sin ningún desperfecto. Un vehículo, por ejemplo, las depreciaciones de los vehículos es del 20% y nosotros sabemos, de hecho, que el vehículo con solo salir de la agencia ya perdió valor económico, aunque el vehículo esté en perfectas condiciones, pero económicamente ya perdió parte de su valor. Entonces, por eso dice, pero estas deducciones por depreciación no tienen por qué reflejar el verdadero desgaste del equipo. El carro ni siquiera se ha usado, el carro ni siquiera ha tenido desgaste de llantas, pero ya el valor económico es diferente. Es probable que varíe de unos activos a otros, pues hay una tabla de depreciaciones que se debe aplicar a los activos de la empresa. Los costes irrecuperables.
Catherine, Melissa. Buenos días, Catherine. Buenos días, licenciada. ¿Me ayudas a leer esta, por favor? Va. Dice los costes irrecuperables. Aunque el coste de oportunidad suele estar oculto, debe tenerse en cuenta cuando se toman decisiones económicas. En el caso de los costes irrecuperables, que son un gasto que se ha realizado y que no puede recuperarse, ocurre exactamente lo contrario. Suelen ser visibles, pero una vez que se han realizado, deben dejarse siempre de lado cuando se toman decisiones económicas. Gracias, Catherine. Aunque los costes de oportunidad suelen estar ocultos, imaginémonos lo que hablábamos del alquiler de los locales que tienen vacíos en el edificio de la empresa. Es algo que no se puede ver palpablemente, ¿verdad? Pero existe, está oculto. Y se debe de tomar en cuenta cuando se toman decisiones económicas. Bueno, si nosotros rentamos esos locales, nos va a ir mejor, vamos a tener mejor capital. Si no los alquilamos, pues estamos dejando de perder un dinero que podríamos obtener por concepto de alquileres. Aparentemente ese costo de oportunidad está oculto, pero existe y se debe de tomar en cuenta cuando se van a tomar decisiones económicas. En el caso de los costos irrecuperables, que son un gasto que se ha realizado y que no puede recuperarse, ocurre exactamente lo contrario. Suelen ser visibles, pero una vez que se ha realizado, deben dejarse siempre de lado cuando se toman decisiones económicas. Como no pueden recuperarse, no deben influir en las decisiones de la empresa. Consideramos, por ejemplo, la compra de equipo especializado para una planta. Nosotros tenemos un equipo que nos funciona muy bien, pero acaba de salir al mercado un equipo más tecnificado, un equipo más moderno que nos puede hacer producir más. Supongamos que solo puede utilizarse para hacer aquello para lo que se diseñó originalmente y que no puede dársele ningún otro uso. Ese equipo que compramos solo nos va a servir para cierta parte del procedimiento o del proceso de producción de un artículo. Podríamos fácilmente prescindir de ese equipo, pero a nosotros nos interesa darle un toque más de calidad a nuestro producto y entonces compramos ese equipo especializado. El gasto en este equipo es un coste irrecuperable. ¿Por qué? Porque puede ser que no lo necesitábamos para producir. Puede ser que nuestra producción saliera en óptimas condiciones sin tener ese equipo. No va a variar en mucho el precio de venta que le vamos a colocar. Y por lo tanto, no va a variar en mucho el dinero que vamos a recuperar al venderlo. El costo de ventas no va a subir mayor cosa porque utilizamos ese equipo. Entonces, ese es un costo oculto porque lo hicimos, pero al final no nos sirve mayor cosa porque no nos va a permitir subir un precio y tener mejores ganancias. La decisión de comprar este equipo pudo haber sido buena o mala. Da lo mismo. Es agua pasada y no debe influir en las decisiones actuales. Compramos algo por la pura gana de comprarlo. Por ejemplo, teníamos una computadora de las mejores en color gris, en color grisito, el que normalmente uno compra. Pero salió una en color azul y decidimos comprarla. No la necesitábamos, pero solo por el hecho de cambiar el color, nosotros decidimos comprar una computadora nueva. Ese es un costo oculto porque lo hicimos, pero no nos va a servir de nada. ¿Entendemos que es un costo oculto? ¿Entendemos, chicos, que es un costo oculto? Sí, licenciada. Bueno, vamos a ver. Byron Ignacio, ¿me puedes dar un ejemplo de un costo oculto?
Yo puse el de la computadora. ¿Qué ejemplo me podrías dar tú? Usted dijo que eran costos completamente innecesarios, ¿verdad? Exacto. Lo que a mí se me ocurre es, por ejemplo, con eso de los iPhone, de que, por ejemplo, supongamos que yo tengo el iPhone 15 y ahorita sale el iPhone 16, que es prácticamente lo mismo, pero tiene como que cambia un par de cositas nada más. Entonces, no es algo que en verdad necesite porque ya tengo el 15, que es casi lo mismo, pero solo por decir tengo el 16, podría comprar el 16. Exacto. No va a incidir mayor cosa en el funcionamiento, pues, o sea, otro ejemplo, gracias, Byron. Tenemos pintada, por ejemplo, el área del departamento de producción de color amarillo. Y se nos ocurre que quedaría más bonito si lo pintamos de color naranja. ¿Será que el cambiarle el color al área de producción va a incidir en la producción? ¿Nos va a bajar costos? No, no nos va a bajar costos, nos va a aumentar simplemente y no se va a ver reflejado, porque no porque le cambiamos el color a la sala de producción, le vamos a subir el precio a los artículos, ¿verdad? Dejaríamos de vender y dejaríamos de obtener ingresos. Un costo oculto es aquel que nosotros no vamos a poder recuperar, es un costo irrecuperable y que se puede decir que es oculto porque nosotros no vamos a recuperar nada con haber pintado el área de producción. No vamos a recuperar nada con tener un teléfono más sofisticado que el que teníamos, el ejemplo que nos puso Byron. Como no tiene otro uso, su coste de oportunidad es cero. No porque pintamos el área de producción vamos a poder ganar más. No porque tenemos un teléfono más sofisticado vamos a ganar más. No lo vamos a recuperar. La decisión de comprar este equipo pudo haber sido buena o mala. Da lo mismo, es agua pasada y no debe influir en las decisiones actuales. Por ejemplo, seguramente han visto ustedes ahora camiones de Coca-Cola diferentes. Antes era un camión tradicional, un camión normal. Ahora ellos utilizan unos camiones tipo paneles que traen así como que, ¿cómo se llama? Un contenedor. Están protegiendo mejor su producto, pero no incide en que el producto pueda subir de precio o que se va a vender más. Es un costo irrecuperable. Están protegiendo su producto del ambiente externo, pero no significa que porque ellos estén haciendo eso van a ganar más. Costos irrecuperables. Vamos a ver, Fátima Lourdes. Buen día, Fátima. Buen día, Fátima. Buenos días, Ligda. Perdón, Lic. No tengas pena. ¿Me puedes ayudar a leer esta, por favor? Sí, Lic, ahorita. ¿Qué ocurriría si se pudiera dar otro uso al equipo o si se pudiera vender o alquilar a otra empresa? En ese caso, su uso implicaría un coste económico, a saber que el coste de oportunidad de utilizarlo en lugar de venderlo o alquilarlo a otra empresa. Consideramos ahora un posible coste irrecuperable. Supongamos, por ejemplo, que la empresa aún no ha comprado el equipo especializado, sino que está considerando meramente la posibilidad de comprarlo. Un posible coste irrecuperable es una inversión. En este caso, la empresa debe decidir si la inversión en equipo especializado es económica, es decir, si genera una corriente de ingresos suficientemente grande para que esté justificado su coste. Gracias, Fátima, muy amable. Bueno. ¿Qué ocurriría si se pudiera dar otro uso al equipo o si se pudiera vender o alquilar a otra empresa? El ejemplo que poníamos anteriormente. No le vamos a poder vender la pared pintada a otra empresa. Ese sería un costo irrecuperable, pintar. A lo mejor el teléfono que nos decía Byron, sí lo podemos vender. Pero ya sabemos que ese tipo de aparatos, una vez los compramos, van perdiendo su valor. Y podrá ser el iPhone de moda, pero ya salió de la tienda, ya no es nuevo, ya me lo están vendiendo de segunda. Un costo
irrecuperable puede ser un costo de oportunidad. En ese caso, su uso implicaría un coste económico, a saber, el coste de oportunidad utilizarlo en lugar de venderlo o alquilarlo a otra empresa. Hablemos de una maquinaria. Bueno, nosotros habíamos comprado una maquinaria para que nuestro empaque fuera más vistoso. Pero resulta que el hecho de que nuestro empaque resulte más vistoso no significaba que nosotros bajábamos nuestros costos de producción, a lo mejor los incrementábamos. Pero, por ejemplo, si esa máquina la usamos nosotros, pero también se la rentamos a otra empresa para que pueda utilizarla y pueda también mejorar su empaque, ese podría ser un coste económico a favor de la empresa. Consideremos ahora un posible coste irrecuperable. Supongamos, por ejemplo, que la empresa aún no ha comprado el equipo especializado, sino que está considerando meramente la posibilidad de comprarlo. ¿Será que nosotros podemos comprar una maquinaria y poder rentarla a otra empresa para recuperar un poco del coste que nosotros invertimos? En este caso, ese costo irrecuperable podría ser una inversión. ¿Por qué? Porque vamos a comprar la maquinaria, nosotros la vamos a utilizar, pero también la vamos a rentar. Y puede ser que con la renta nosotros obtengamos beneficios bastante altos que nos permitan recuperar el dinero invertido y tener nosotros la máquina para usarla. En este caso, la empresa debe decidir si esa inversión en equipo especializado es económica, es decir, si generará una corriente de ingresos suficientemente grande para que esté justificado su coste. Si la empresa considera que la inversión que va a hacer en equipo le va a permitir, por ejemplo, en este caso de la maquinaria, rentársela a una empresa más o a 2 empresas, ese coste que está cobrando por la renta es un coste de oportunidad, es un costo de los irrecuperables que se va a poder recuperar a través de la renta de la maquinaria. ¿Entendemos cómo un costo irrecuperable se puede convertir en una inversión? Chicos, ¿entendemos cómo un costo irrecuperable se puede convertir en una inversión? Gracias, Glenda. Gracias, Derek. James. Dígame, ¿para qué soy buena, licenciada? Yo ya te dije, James, que para muchas cosas. Pero hoy me vas a servir para darme un ejemplo de un costo irrecuperable que se puede convertir en una inversión. Un costo irrecuperable que se vuelve en una inversión. Exacto. A ver. Es algo rebuscado, pero podría ser un ejemplo ¿cómo se llama esto? Es que hay una página en la cual una persona de manera independiente publica un proyecto, un videojuego. Entonces la gente empieza a donarle dinero como inversión, que obviamente no se va a poder recuperar, y a la larga puede estar dando frutos esa inversión. Por ejemplo, claro. Uh-huh. Pues yo no sé mucho de videojuegos, pero me imagino que tú lo tomas en el sentido de que, bueno, alguien lo está creando, pide donaciones, pero la gente que donó, con el tiempo puede hacer uso de ese videojuego para compartirlo y también obtener una ganancia, ¿no? En ese sentido lo toma James. Por así decirlo, entonces sí me entendió la idea. Sí te la entendí. Espero que también los compañeros la hayan entendido. Y que me levanten la manita quienes entendieron. Gracias, Rocío. El ejemplo que nos puso James. Gracias, Freddy. Gracias, Daniel. Gracias, Luis Eduardo. ¿Sí, Gadeli? Te escuchamos, Gadeli. Bueno, otro ejemplo.
Imaginémonos que una panadería compra un horno bien sofisticado, un horno eléctrico bastante moderno, cuando ya tenía sus hornos. Y este horno tiene mucha más capacidad, pero la panadería no va a utilizar toda la capacidad. A lo mejor el dueño se emocionó de ver el horno sofisticado que estaban vendiendo. ¿Podría ser un costo irrecuperable? Pues la panadería tenía sus propios hornos y estaba trabajando muy bien, pero el dueño lo compró. Y resulta que hace negocio con las demás panaderías del pueblo y le renta por tiempo el horno nuevo. Y empieza a cobrar por eso, ¿eh? Empieza a recuperar. El dueño de la panadería no solo va a tener un horno sofisticado, un horno moderno, sino que también lo está rentando. Y está recuperando la inversión que él hizo. Ese costo que iba a ser irrecuperable se está convirtiendo en una inversión porque él está rentando el horno y entonces está recuperando parte del dinero que invirtió. ¿Entendemos entonces cómo un costo irrecuperable se puede convertir en una inversión? Sí, licenciada. Gracias. Gracias, Freddy. Gracias, Rocío. Gracias a todos. Bueno, entonces continuamos. Gracias, David Giovanni. Supongamos, a modo de ejemplo, que una empresa está considerando la posibilidad de trasladarse a otra ciudad. El año pasado pagó $500,000 por una opción de compra de un edificio en la ciudad a donde se esperaba trasladar. Esta opción le da derecho a comprarlo con un coste de $5,000. O sea, el dar un anticipo de $500,000 le da la oportunidad a esa empresa luego de comprar el terreno a un costo de $5 millones. Por lo que su gasto total será de $5,500,000 si acaba comprándolo. Dio un anticipo, luego pagó el costo total del edificio y entonces en total pagó $5,500,000. Tal vez les parece un poco cargada la diapositiva, pero les puse el ejemplo en una sola para que pudiéramos entenderlo mejor. Bueno, ahora observa que ha quedado libre un edificio semejante en la misma ciudad a un precio de $5,250,000. Este le estaba costando $5,500,000. Y entonces dice, bueno, pude haber comprado más económico el otro, porque me costaba $5,250,000. Según las cantidades, ¿qué edificio debería comprar? Si el que le va a costar $5,500,000 o el que le podría costar $5,250,000. ¿Qué decisión tendría que tomar la empresa? La respuesta es el edificio inicial, el que vale $5,500,000. Y diría uno, bueno, pero ¿por qué va a comprar el más caro si está el otro más barato? La opción de $500,000 es un coste irrecuperable que no debe afectar la decisión actual de la empresa. Lo que está en cuestión es el gasto de $5 millones o de otros $5,250,000. La empresa ya había dado un anticipo. Y seguramente si ustedes han hecho algún negocio, saben que cuando uno da un anticipo por algo y uno ya no lo compra, uno ya no va a recogerlo, ese anticipo se pierde. Entonces, estos $500,000, la empresa ya no los va a recuperar porque es un anticipo. Pero después, ya por comprar el edificio, pagó $5 millones. Si en el momento actual pagó $5 millones y tendría que pagar $5,250,000, ¿cuál le convendría comprar? Si el costo del anterior ya es irrecuperable
entonces estaría pagando más por este segundo edificio que lo que tendría que pagar en este momento por este edificio. Cualquier anticipo que uno dé por una compra que está pactando a futuro va a ser un costo irrecuperable. Y lo que está tomando en cuenta en este ejemplo es lo que se está pagando en el momento real en que se está comprando el edificio. Como el análisis económico elimina del análisis el coste irrecuperable de la opción, el coste económico de la propiedad inicial es de $5 millones, mientras que el de la segunda es de $5.250.000. Naturalmente, si el nuevo edificio costara $4.900.000, la empresa debería comprarlo y renunciar a su opción. ¿Cuánto le costó a esta empresa? ¿O cuánto es el coste de oportunidad de esta empresa por adquirir el edificio que le costó $5 millones? Fue de 500.000 millones. O sea, el coste aquí del enganche o del anticipo que se dio para poder tener derecho a comprar es un costo irrecuperable. Con el tiempo la empresa podrá recuperar ese costo irrecuperable rentando parte del edificio. Pero en el momento actual en que compra el edificio, le resulta más económico comprar el que vale 5 millones que comprar el que vale 5.250.000. ¿Entendemos en este caso cuál es el costo irrecuperable? Sí, licenciada. Gracias, muy amable. Bueno. Costes fijos y costes variables. Lo que mirábamos en el video. Algunos costes de la empresa varían cuando varía la producción, mientras que otros no cambian mientras la empresa produzca algo. Dividimos pues los costes totales, el costo total o el coste económico total de producción en dos componentes. ¿Cuáles son los dos componentes? El costo fijo y el costo variable. El costo fijo que se identifica con su sigla CF y el costo variable que se identifica como CV. El coste fijo es un coste que no varía con el nivel de producción y que solo puede eliminarse cerrando la empresa, cerrando parte de la producción. Vamos a ver. David Giovanni. ¿Sí, licenciado? ¿Un ejemplo de un costo fijo? Tal vez puede ser el agua, el servicio del agua potable. El servicio del agua potable. ¿Otro que se te ocurra? Estaba pensando en la energía eléctrica, pero depende también el negocio o la empresa, porque digamos si son de computadoras, pues se va a incrementar el uso de la energía. Exacto. Recordémonos, David Giovanni, que el agua potable, la energía eléctrica son costos mixtos, que pueden ser en determinado momento fijos y en determinado momento pueden convertirse en variables, o que tienen una parte fija y una parte variable. Gracias, David Giovanni. Buenos ejemplos. Vamos con Fernando Gabriel. Buenos días, Fernando Gabriel. Buenos días. ¿Un ejemplo de costo variable? Pues sería como las materias primas. ¿Por qué sería materia prima un costo variable? Porque pueden estar variando de precio. O sea, como... no sé cómo explicarlo, pero... De acuerdo, ya te entendí la idea. La Sí. materia prima. De acuerdo, Fernando. Barbarita, buen día, Barbarita. Buen día, Lic. Fernando nos dio el ejemplo de la materia prima como un costo variable. ¿Podrías tú explicar por qué la materia prima es un costo variable?
Es un costo variable porque no siempre los proveedores le van a dar el mismo precio. Así como si la materia prima es alguna verdura de temporada, digámoslo así, es entre más haya esa producción, más barato va a ser, y entre menos, o sea, más escaso, más caro le van a subir el precio. Entonces es variable porque no va a mantener, sino que va a depender de las condiciones del producto para ser realizado. De acuerdo, muchas gracias. Jordi. Jordi Misael. Buenos días, licenciado. Buenos días, Jordi. Ya Barbarita nos dio una idea de por qué la materia prima puede ser un costo variable. ¿Qué podrías agregar tú a lo que ella dijo? No sabría decirle, licenciado. No, Jordi, porque es un costo variable la materia prima. Lee lo que dice la definición en la diapositiva. El coste variable es un coste que varía cuando varía la producción. Entonces, ¿por qué la materia prima sería un costo variable? Tal vez podría ser que cuando se le compra la materia para producir, a veces podría estar más elevado el precio o que en otras épocas. Bueno, vamos a ver. Gracias, Jordi. ¿Sí, Fátima? Quizá porque porque la materia prima es un costo variable, tal vez porque al momento de utilizarla se va dependiendo directamente de la cantidad de los bienes que se vayan produciendo poco a poco en la empresa. Así es, excelente, Fátima. Gracias a todos los que participaron. El coste fijo no depende del nivel de producción. Por ejemplo, el alquiler. El alquiler del local lo vamos a pagar, estemos produciendo o no estemos produciendo. El costo variable depende directamente del nivel de producción, como nos decía Fátima. Si producimos, vamos a gastar materia prima. Si no producimos, no vamos a gastar materia prima. Entonces, la materia prima es un costo variable porque va a depender de la cantidad que utilicemos, lo que invirtamos. Si producimos, gastamos, y si no producimos, no gastamos. Lo contrario al coste fijo, que produzcamos o no produzcamos, los tenemos que pagar. Por ejemplo, los salarios. Puede ser que tengamos a la gente trabajando y le paguemos el salario. Puede ser que la gente no esté haciendo nada, pero le tenemos que pagar el salario. Si estamos produciendo, vamos a utilizar materia prima, y si no estamos produciendo, no vamos a utilizar variable. ¿Entendemos la diferencia entre el costo fijo y el costo variable? Gracias, David Giovanni. Sí, licenciada. Gracias, Rocío. Gracias, Fátima. Gracias a todos los que participan. Bueno. Dependiendo de las circunstancias, los costos fijos pueden comprender los gastos en mantenimiento de la planta, los seguros que se paguen en la planta, la calefacción y electricidad, y quizás un número mínimo de trabajadores. Recordémonos que la mano de obra directa, existe mano de obra directa y mano de obra indirecta. La mano de obra indirecta está representada por las personas que no intervienen directamente en el proceso productivo. Y esto van a ser, por ejemplo, los supervisores, los gerentes, que no intervienen en el proceso productivo, pero que sí devengan un salario que es fijo. ¿Por qué? Porque ellos trabajan con un salario por mes. La mano de obra directa, que puede ser mano de obra por tiempo o mano de obra por producción, es una mano de obra que va a ser un costo variable, porque si es por tiempo, va a depender de cuánto tiempo trabajó el empleado para pagarle. Y si es por producción, va a depender de cuánto produjo el empleado para pagarle. Los costes no varían independientemente de cuánto produzca la empresa, los costos fijos.
Los costes variables que comprenden los gastos en sueldos, salarios y materias primas aumentan cuando aumenta la producción. Los costes variables que comprenden los gastos en sueldos, de mano de obra por tiempo o por producción. Las materias primas aumentan cuando aumenta la producción. El coste fijo no varía cuando varía el nivel de producción. Debe pagarse incluso aunque no se produzca. Hablábamos del alquiler. Estemos produciendo o no estemos produciendo, tenemos que pagar el alquiler. Estemos usando internet o no estemos usando, tenemos que pagar el servicio de internet. Estemos utilizando el agua potable o la energía eléctrica, la tenemos que pagar. Entonces son costos fijos. La única manera que una empresa puede eliminar sus costos fijos es cerrando. Pero vamos a ver a qué se refiere cerrando. Cerrar. Cerrar no significa necesariamente abandonar el sector. Cerrar la tienda, cerrar el almacén, cerrar la fábrica. No necesariamente significa eso. Supongamos que una empresa de confección tiene varias fábricas, tiene varias sucursales, tiene varias agencias, tiene varios locales utilizándolos. Su demanda está disminuyendo y quiere reducir la producción porque ya no se está vendiendo mucho. A lo mejor tenía 5 locales ocupados, ¿verdad? Y los costes lo más posible en una de las fábricas. Bueno, teníamos 5 locales ocupados porque nuestro producto tenía gran demanda, porque la ropa que fabricábamos se vendía muy bien. Pero resulta que la venta de la ropa empezó a bajar. Entonces, ¿qué hace la fábrica? Cerrar algunos de los locales. Por ejemplo, si eran 5, va a cerrar 2 y se queda en 3. La fábrica no está cerrando sus operaciones, está cerrando parte de sus locales. Reduciendo la producción de esas fábricas a 0, podría eliminar los costes de materias primas y una gran parte del trabajo, pero seguiría teniendo los costes fijos de pagar a los directivos de la fábrica, los vigilantes de seguridad y el mantenimiento. O sea, cerró 2 locales, ya no va a pagar el alquiler de ese local, pero sí tiene que seguir pagando los salarios de los trabajadores, tiene que seguir pagando el sueldo de los directivos, el sueldo del personal permanente, como los vigilantes de seguridad y mantenimiento. O sea, la fábrica, para economizarse esos gastos fijos, va a cerrar parte de los locales que ocupaba. Y ya no va a pagar alquiler. Ya no va a pagar energía eléctrica por esos locales que cerró. No va a pagar internet, no va a pagar agua potable. Pero sí tiene que pagar el salario de los directivos, el salario de los empleados que son fijos, como los de seguridad y mantenimiento. Entonces, la empresa que quiera bajar costes fijos tiene que cerrar parte de su proceso productivo para poder cerrar esos costos fijos que le están quitando la oportunidad de ganar más cuando puede instalarse en menos locales. ¿Entendemos qué significa cerrar parte de las operaciones para poder ahorrar costos fijos? Sí, licenciada. Gracias, muy amable. Bueno, continuamos. La única manera de eliminar esos costos fijos sería cerrar las puertas de los locales que ya no va a ocupar, apagar la electricidad y quizá incluso vender o achatarrar la maquinaria. Lógicamente, si el local no da, no va a poder instalar la maquinaria que tenían los otros locales. Entonces la vende y va a recuperar parte del dinero invertido. La empresa seguirá estando en el sector y podría mantener abierto el resto de fábricas. Podría incluso reabrir la fábrica cerrada, aunque podría tener costos si tuviera que comprar nueva maquinaria o modernizar la antigua. Por un tiempo la empresa cerró,
pero a lo mejor quiere reabrir, pero la maquinaria que tenía ya no le sirve, tiene que comprar nueva maquinaria. Cerrar parte del proceso productivo, en este caso quitar locales extras, le va a permitir a la empresa reducir costos fijos. Si la empresa no logra hacer eso, no va a lograr bajar sus costos fijos. Va a tener que seguirlos manteniendo a pesar de no tener mayor producción. ¿Entendemos cómo una empresa podría reducir sus costos fijos? ¿Entendemos cómo una empresa podría reducir sus costos fijos? Gracias, David Giovanni. Bueno. ¿Qué costes son fijos y cuáles son variables? ¿Cómo sabemos qué costes son fijos y cuáles son variables? La respuesta depende del horizonte temporal que estemos considerando. Aquí vamos a recordar mucho de lo que vimos en el video de la Tata Mari, ¿se recuerdan? De la repostería o de la pastelería de Tata Mari. En un horizonte temporal muy breve, por ejemplo, 1 o 2 meses, la mayoría de los costes son fijos. En un horizonte breve, una empresa normalmente está obligada a recibir y pagar los envíos contratados de materias primas y no puede despedir fácilmente a ningún trabajador independientemente de lo mucho o poco que produzca. Esto significa que en un corto tiempo la empresa no se puede deshacer de sus costos fijos. Los costos fijos pueden ser cambiados en un tiempo largo. Recordémonos cuando mirábamos aquel video de la Tata Mari, que para una empresa el tiempo puede ser corto, pero ese mismo periodo de tiempo para otra puede ser un tiempo demasiado largo. O al contrario, para alguna empresa el tiempo puede ser demasiado largo, pero para otra puede ser muy corto. Todo va a depender de la naturaleza de la empresa y de los procesos productivos que lleve a cabo. Este tema es un poquito más largo, entonces no nos daría tiempo a terminarlo. Por el día de hoy se nos acabó el tiempo. ¿Alguna duda hasta donde llegamos el día de hoy? ¿Algo que no les haya quedado claro? Por mi parte está claro, licenciada. Muchas gracias. Gracias, mamita. Gracias, David Giovanni. Gracias, Fátima. ¿Sí, Daily? Nada, solo si me puedo quedar a platicar con usted, licenciada. De acuerdo, mamita, no hay problema. Muy bien, gracias. Bueno. ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga dudas? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿No? ¿Estamos ahí? Bueno. Entonces esta fue nuestra clase del día de hoy. Nos escuchamos el próximo día miércoles en el mismo horario. Bendiciones para todos y feliz día. Feliz día, licenciada. Feliz día para todos. Buen día. Bendiciones. Buen día. Feliz día, Freddy, Bárbara. Buen día para todos. Licenciada, fíjese que yo tuve un problema con lo de la carta. ¿Qué pasó? Fui a la universidad, la Rita no se encontraba, entonces no me la pudo firmar. Ya se había ido cuando llegaste. No, es que ella no llega los lunes, ella llegaría mañana, entonces no sé si se la entregaría, sí se la podría entregar firmada, pero mañana, antes del parcial. Ah, bueno, de acuerdo, está bien. Sí, muy bien, muchas gracias. La licenciada Rita no llega los lunes. No, ella llega nada más los martes y creo que los jueves. O sea que solo en época de evaluaciones llegan. Yo creo que sí. Porque sí, los lunes que yo voy a evaluar, si la encuentro ahí. Sí, es que yo fui a preguntar igual a la oficina y me dijeron que ella no llegaba los lunes. Ah, bueno, entonces está bien, Daily, llega mañana temprano entonces, porque a las 8:30 es parcial. Sí, muy bien, licenciada, Y muchas la boleta gracias. de pago, y la boleta de pago, ¿viste? Muy bien,
Feliz día, Bueno, de licenciada. acuerdo, Dailin, feliz día. Pablo Sebastián, te escucho. Sí, licenciada, solo una pregunta. Sí. Es que yo le había mandado un correo ayer por la noche, pero pues aprovechando ya que estamos acá, con una pregunta acerca del proyecto. Es ¿cuánto es, digamos, el contenido mínimo que tiene que haber? O sea, digamos, ya abarcando todos los temas como deben de ser, ¿cuánto sería el mínimo que tiene que haber? No te puedo decir un mínimo de hojas, Pablo Sebastián. La cosa es que los temas queden claros. Habrán temas cortos que con una hoja tú los vas a dar a entender muy bien, o a veces hay temas tan cortos que con media página se pueden entender muy bien, pero habrán temas que te ocupen 5, 6 hojas, no sé cuánto, dependiendo el tema que te haya tocado. Yo no les doy un mínimo, lo que yo les pido es que la investigación sea lo suficientemente amplia para que todo el mundo la pueda entender. ¿Usted vería bien, digamos, una investigación alrededor de 25 páginas de contenido? Sí, sí, porque como ustedes su presentación la van a hacer tocando los puntos, o sea, tienen el periodo para exponer. Entonces pueden extenderse, porque la verdad que como es teoría, los temas se van bastante amplios, ¿verdad? Ya ven que yo por eso me llevo tiempo a veces con una unidad, porque cuando es teoría, pues hay que explicarla. Entonces, no tengas